Bien, continuamos con esta segunda parte de la sesión etapas del procedimiento. En las etapas del procedimiento que hemos señalado, la que estamos examinando ahora corresponde a la evaluación de ofertas, la cual se realiza en función de los factores de evaluación. Los factores de evaluación son diversos, son varios, etcétera. Sin embargo, a la fecha están tasados, es decir, están establecidos. Cuáles corresponden es que las bases lo establezcan para el caso de bienes, cuáles para servicios en general y cuáles para obras. En realidad, las bases estandarizadas ya vienen configuradas con los factores de evaluación preestablecidos, de manera que la entidad solamente dentro de los márgenes de puntaje que le propone la base estandarizadas va a seleccionar. Esta selección de los puntajes tiene que ver con, como decíamos en la sesión anterior, la mayor o menor complejidad tecnológica de la contratación o de los bienes o de los servicios a contratar. Si vamos a contratar bienes con nula aporte tecnológico, bueno, por ejemplo, carretillas, combas, picos, palas, eh, más allá de repente de que el proveedor nos proponga una marca, en general, una comba es una comba de 2 libras, de 4 libras, de 5 libras, etcétera. Lo mismo que una carretilla. De tal suerte que serán menos factores de evaluación y más los que correspondan al precio que cuando adquirimos, por ejemplo, una camioneta 4x4, donde sí nos interesa algunos otros elementos más. Pues bien, entre unos y otros, las bases estandarizadas ya establecen estos factores de evaluación que lo vamos a analizar posteriormente en otra sesión en mayor detalle. OCE ha publicado un tablero, de factores de evaluación que son los que corresponden a los que ya consignan las bases estandarizadas. Hay factores que son obligatorios, por ejemplo, en el caso de bienes es obligatorio el factor precio, en el caso de servicios y en el caso de obras. Y tienen como máximo puntaje 50 puntos, etcétera, ¿no? Están tasados. Muy bien. Lo mismo tenemos para el caso de consultoría en general, consultoría en obras y concurso de proyectos arquitectónicos. El conjunto en general de factores ya están preestablecidos en las bases estandarizadas. Bien, verifiquemos el factor precio, la evaluación del precio como factor de evaluación. En el caso de bienes y servicios en general y obras, se otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes en proporción o inversamente proporcionales al factor de menor precio. Es decir, al precio más caro, el menor puntaje, y al precio más bajo, el mayor puntaje. Ello porque el factor precio forma parte del catálogo ya de los factores de evaluación en la propuesta técnica. La oferta económica va incluida ya dentro de la presentación de la oferta. En el caso de consultoría en general, consultoría de obras, tenemos dos elementos, el expediente, la propuesta técnica y la propuesta económica. En este caso, al factor precio se le otorga 100 puntos a la del precio más bajo y el puntaje final se efectúa en función de la ponderación de estos dos factores, ¿no? El técnico y el económico, ¿no? Acá está, en materia de bienes, servicios en general y obras, es la sumatoria del puntaje de cada factor de la propuesta integral que incorpora la propuesta técnica y la propuesta económica. En el caso de consultoría en general y consultoría en obras, hay un puntaje para la oferta técnica y un puntaje para la oferta económica, y estas se suman en función de los factores de ponderación, que van entre un máximo de 80 de peso a la oferta técnica y 20% para la oferta económica y en proporción, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque en materia de consultorías no necesariamente el precio más bajo determina la mejor oferta. Posiblemente aquella oferta más completa, que involucra mayores costos también, sea la más pertinente, la mejor.
y por tanto es necesario establecer una ponderación, ¿no? Dándole mayor peso a la propuesta técnica. Luego de la evaluación de ofertas viene la calificación de ofertas. En esta etapa se verifica que las ofertas admitidas y que han sido objeto de evaluación califican o no, cumplen o no los requisitos de calificación, ¿no? Permite determinar que los postores cuentan pues con las capacidades para la ejecución de las prestaciones del contrato. Y los documentos del procedimiento de selección establecen de manera clara y precisa los requisitos a aplicar y la forma de acreditarlos. Por tanto, en la etapa de calificación es importante porque determina si pasa o no a conformar el orden de prelación el postor. Atención entonces los postores en revisar con precisión que los requisitos de calificación estén claramente, de manera precisa y clara, establecida en las bases, que no sean escondidos en otra parte. Ellos deben estar determinados en la sección específica de las bases. No pueden haber otros repartidos en otras secciones de las bases. Si así ocurriera, eso es motivo de una observación. Otro detalle más es que el cuadro de prelación se conforma por, se hace la revisión en el caso de bienes y servicios del primer y segundo lugar, ¿no? Hay 4 postores que han sido evaluados y se va a hacer la calificación del primer y segundo lugar. De tal suerte que si el primer lugar por alguna razón no suscribe el contrato o queda declarado nulo o resuelto, el segundo postor entra a adjudicarse la buena pro. En el caso de obras son 4 puestos que deben conformar como mínimo el orden de prelación, si acaso existiesen tantos postores como para ello, por supuesto, ¿no? Los requisitos de calificación tienen que ver con la capacidad legal, la capacidad técnico-profesional, la experiencia del postor y la solvencia económica, ¿no? Estos requisitos de calificación además se trasladan a las condiciones contractuales, ¿no? Existe una relación entre las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra que en el requerimiento han establecido ya estos elementos, ¿no? El requerimiento que no lo contiene o si las bases establecen requisitos de calificación que no están en el requerimiento, también es motivo de observación. Bien, como los requisitos de calificación suponen la descalificación del postor que ha sido admitido y evaluado, igualmente OCE ha tasado los requisitos de calificación según el tipo del objeto. Por ejemplo, en caso de bienes, servicios en general, consultores en general, consultorías de obras, proyectos arquitectónicos y obras, tanto las de licitación pública como las de adjudicación simplificada. Y todo esto se ha trasladado a las bases estandarizadas. No es una cuestión de opción de la entidad, están ya incorporados en las bases estandarizadas. ¿Cómo se acreditan o en qué documento deben de establecerse los requisitos de calificación? Pues en la oferta. La oferta técnica es el documento a través del cual el postor acredita que cumple con los requisitos de calificación. Es simplemente tal cual como indica las bases. Recientemente, en los procedimientos de contratación del decreto de urgencia 070 sobre mantenimiento, se advirtió que, por ejemplo, se han descalificado postores por requisitos de calificación que no estaban en la parte pertinente, en razón de lo cual, hecha la acción de fiscalización posterior, se han declarado la nulidad de estos procedimientos, porque evidentemente esconder un candado dentro de las bases, modificando las bases estandarizadas o estableciendo requisitos de calificación que no corresponden a las bases estandarizadas, supone una infracción muy grave al procedimiento que da lugar a la nulidad del procedimiento, ¿no? Esto en protección del principio de libre acceso y concurrencia a la contratación estatal. Muy bien. Hay que revisar un poco más en el tema de evaluación y calificación. En el caso de bienes, servicios y obras, en la etapa de admisión se verifica que la documentación está completa a través de la documentación que acredita las especificaciones técnicas, los términos de referencia. En la etapa de evaluación
se aplican los factores de evaluación y se determina el puntaje y el orden de prelación. En la etapa de calificación se califica el primer y segundo lugar en bienes, servicios y obras, en bienes y servicios a efecto de si cumple o no cumple los requisitos de calificación a efectos de la cabal ejecución del contrato. Y en el caso de obras, al menos 4 postores son motivo de calificación y se otorga la buena pro, ¿no? El otorgamiento de la buena pro supone pues la adjudicación al postor ganador, que es aquel que obtuvo el mayor puntaje o el primer puesto en el orden de prelación, ¿no? ¿El solo otorgamiento de la buena pro autorizaría el inicio de la ejecución contractual? No, de ninguna manera. Previamente debe o suscribirse el contrato o perfeccionarse el contrato mediante la recepción de la orden de compra u orden de servicio. Atención, mucha atención a este detalle. Muchos postores, muchos proveedores, cuando ya les ganaron la buena pro, inician ya la ejecución contractual y luego hay una incongruencia entre la fecha del contrato o la fecha de la orden de compra y el ingreso de los bienes a almacén que supone ser anteriores. Entonces, ¿qué se produce? Que ese ingreso anterior no corresponde a este contrato y que, por otra parte, ese contrato como tal no tenía un ingreso de bienes y por tanto hay un incumplimiento. Es decir, se hace un pan con mango. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer como postores ganadores de la buena pro? Suscribir el contrato, dar la recepción correspondiente a la orden de compra o a la orden de servicio y comunicarla con el cargo, porque es así como se perfecciona la relación contractual. La buena pro debe publicarse en el mismo día en el sistema electrónico de contrataciones con el Estado. Hay que tener presente que para elaborar el cuadro de prelación existe y se mantiene la bonificación por provincia colindante con una bonificación de 10 puntos, de 10%, perdón, a el postor que acredita, en caso de servicios en general, consultoría y obras, acredita estar domiciliado o en la provincia donde se va a desarrollar el servicio, o en la provincia colindante, sean o no del mismo departamento, ¿no? Esto permite, pues, descentralizar, ¿no? Esto no se aplica en el caso de Lima y Callao. Bien, una vez otorgada la buena pro, debe de producirse su consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Que todos los participantes están conformes y ninguno de ellos la ha impugnado vía una apelación, ¿no? En el caso que se presente una sola oferta, el consentido se produce el mismo día. ¿Por qué? Porque ha habido un solo postor que es el ganador, el que estaría habilitado para presentar la impugnación. En el caso que hubiera más de una oferta, y se trata de una licitación pública, un concurso público, el plazo es de 8 días hábiles para el consentido, porque tiene 8 días hábiles a su vez también los demás postores para presentar o no un recurso de apelación. En el caso de la adjudicación simplificada son 5 días hábiles desde su notificación. ¿Cuándo se notifica? El mismo día de su otorgamiento se hace, ¿no? Muy bien. Pero puede suceder que no quede ninguna propuesta ganadora o a la cual merezca o sea posible otorgar la buena pro. En ese caso se hace la declaratoria de desierto. Así como la buena pro, también la declaratoria de desierto se publica y se registra en el SEACE. ¿Por qué? Pues porque la declaratoria de desierto también es objeto o puede ser objeto de una impugnación vía recurso de apelación. ¿Cuándo se declara desierto? Cuando no existen o no se reciben ofertas o no existe ninguna de ellas válida, es decir, o han sido descalificadas o no han sido admitidas, ¿no? En el caso de subasta inversa electrónica se requiere al menos 2 ofertas válidas para pasar al periodo de lances. El órgano de contrataciones debe emitir un informe a la entidad o el comité especial indicando y justificando las causas que originaron que el proceso quede desierto, porque es necesario implementar los correctivos necesarios a fin de que no vuelva a ocurrir la declaratoria de desierto, en razón que el objeto, la finalidad del proceso de contratación es que la entidad se provea de los bienes y servicios y obras en tiempo oportuno, just in time, como señalábamos al inicio de esta
de este curso. Muy bien. Inmediatamente que se declara desierto, hay que proceder a la siguiente convocatoria. Si producto del análisis sobre las causas que han motivado que quede desierto, se evidencia que hay que modificar el requerimiento, pues se hace, pero eso implica la necesidad de una nueva aprobación del expediente de contratación. Si esto no es necesario, la siguiente convocatoria se realiza de inmediato. Si estamos en una LP o un concurso público, mediante una adjudicación simplificada. Si estamos en una subasta inversa electrónica y es la segunda vez que queda desierto, la siguiente puede hacerse mediante adjudicación simplificada. En todos los demás casos, la segunda convocatoria es de acuerdo al mismo procedimiento anterior. Si no se otorga la buena pro y no se produce el desierto, también puede culminar el procedimiento de selección con la cancelación del procedimiento. Es decir, la entidad paraliza, ya no suspende, cancela el procedimiento de contratación. Esto puede deberse a fuerza mayor o caso fortuito, o porque desaparece la necesidad, o que el presupuesto asignado para esa contratación por razones de emergencia se destina a otra partida presupuestal. La cancelación del procedimiento de selección requiere de una resolución debidamente motivada, la cual es comunicada al comité o al órgano encargado de las contrataciones y se registra en el SEACE. La cancelación del procedimiento de selección supone que la entidad no puede en ese año volver a convocar el mismo objeto contractual, la misma contratación que estaba prevista, excepto el caso de la causal por la falta de presupuesto, ¿no? Porque la falta de presupuesto es un factor aleatorio. Una vez que complete el presupuesto y subsiste la necesidad, puede volver a convocar, no en los otros casos. La otra forma en que puede concluir el procedimiento es pues por la declaratoria de nulidad del procedimiento. La declaratoria de nulidad del procedimiento solo está permitida hasta antes del perfeccionamiento del contrato, ¿no? Sus causales son las que establece el artículo 44, por haber sido aprobado por órgano incompetente, contravenga las normas legales, contengan un imposible jurídico, prescindan de las normas especiales del procedimiento o de la forma prescrita por la norma aplicable. Lo más importante de este tema es que la resolución que declara la nulidad del procedimiento debe también establecer retrotraer el mismo hasta la etapa en que se produjo el vicio de validez. Si se produjo, por ejemplo, en la absolución de consultas y observaciones, tendrá que retrotraer el procedimiento hasta esa etapa para que el comité especial o el órgano encargado de contrataciones vuelva a publicar, elaborar el pliego de absolución de consultas, esta vez ya sin incurrir en la causal del vicio, ¿no? La causal de nulidad. ¿Qué sucede cuando en la buena pro, en el cuadro de operación, se produce un empate? Aquí hay diferentes soluciones según el tipo de procedimiento. En el caso de una licitación pública, en caso que empaten dos o más ofertas, se produce el desempate mediante sorteo. Lo indica el artículo 74 de la Ley de Contrataciones. En el caso de concurso público, el desempate se realiza otorgando la buena pro al postor que tenga el mejor puntaje técnico. Y si ambos mantienen similares puntajes técnicos, a través de sorteo, ¿no? Lo indica el artículo 94 del reglamento de la Ley de Contrataciones. En el caso de adjudicación simplificada, tratándose de bienes, servicios en general y obras, el desempate se efectúa en el siguiente orden estricto: a favor de las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, acreditadas conforme a la ley de la materia, o a través de las microempresas y pequeñas empresas conformadas en su totalidad por personas con discapacidad. Fíjense que este está en segundo grado, ¿no? El primero a favor de aquellos que tienen una conformación mixta, luego aquellos que tienen una conformación total, y finalmente a aquellos que tienen o a través de sorteo, ¿no? Estos son los tres pasos que hay que seguir para hacer el desempate.
En el caso de consultoría en general y consultoría de obras, por adjudicación simplificada, pues, se hace el desempate otorgando la buena pro al postor con mejor puntaje técnico. Y si mantiene el puntaje, a través de sorteo. En el caso de consultores individuales, en supuesto que 2 o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se realiza a través de sorteo. Sencillo. En subasta inversa electrónica, en la ley y el reglamento ustedes no van a encontrar el desempate, porque está en la directiva 06-2019, que nos indica que el desempate se efectúa en forma automática, porque el sistema realiza este sorteo automático y establece el postor y lo establece desempatando al postor que ocupa el primer lugar en el orden de prelación del acta electrónica. ¿Okay? Finalmente tenemos que tener presente que a la conclusión del procedimiento de contratación con la buena pro, etc., aún no concluye, porque en ese momento aparece la obligación del órgano encargado de contrataciones de realizar la fiscalización posterior de todo el procedimiento en cuanto a por ejemplo, en cuanto a la información que han presentado los diferentes postores, sean que hayan ganado o no la buena pro. Y respecto de lo cual, claro, si es decir que el postor que ganó la buena pro es objeto de fiscalización, perdón, una atingencia, la fiscalización se realiza sobre el ganador de la buena pro, no sobre los demás, sobre el ganador de la buena pro. A efecto de corroborar, confirmar que la información que ha presentado, en primer lugar, es fidedigna, es válida mediante las consultas a quienes que los emitieron, llámese el contrato de consorcio, las facturas, las certificaciones, etc. Esto se realizaba antes de manera aleatoria, es decir, a unos sí, a otros no. Ahora es obligatorio en todos los casos. Muy bien, con ello hemos concluido esta sesión sobre las etapas del procedimiento de selección. En nuestra siguiente sesión revisaremos los factores de evaluación. Muchas gracias.